Segundo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que odia a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna su morada. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si el que tuviese bienes de este mundo y viere a su hermano en necesidad, le cerrare las entrañas, ¿cómo puede residir en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Lectura del Santo Evangelio Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: venid, todo está dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: no, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el criado: Señor, yo he hecho como mandaste, y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal a los caminos y cercados, y haz que entren para que se llene mi casa, pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, esta semana festejamos la fiesta del Corpus Christi, de la fiesta del cuerpo de nuestro Señor, y quisiera hablar sobre este tema, porque también el Evangelio de hoy hace referencia a la Eucaristía. Este padre de familias que invitó a tantas personas a su cena, y esa cena que es la cena espiritual, hay que verlo de esa manera, esa cena espiritual en la que se participa principalmente a la Eucaristía. La Eucaristía que es comienzo pues del cielo, porque esa cena, esas cenas eternas, que esas bodas eternas del cielo, comienzan cuando nosotros comenzamos a recibir la Eucaristía desde esta vida ya, y podemos decir que lo que recibimos al cuerpo de nuestro Señor y esta unión con Dios que comienza con la recepción de la Eucaristía, pues será plenamente realizada en el cielo, donde también es una cena, también unas bodas eternas. Así que la Eucaristía es comienzo del cielo y es vida para los buenos y muerte para los que la reciben mal, como dice la secuencia de la fiesta del Santísimo Sacramento. Así que hay que tener siempre en cuenta esto. Ciertamente no basta ir a esta cena y recibir la Eucaristía, hay que recibirla bien, porque si uno la recibe mal es como si no la recibiese, y en lugar de santificarse y de participar
a esa cena espiritual, es lo contrario que sucede, pues una persona que recibe mal la Eucaristía, en lugar de santificarse, se hace pecadora, se hunde en el pecado y se excluye de esa cena, aunque aparentemente esté participando, ¿verdad? Como alguien que va a misa y comulga, aparentemente está participando de estos bienes, pero si su alma está en pecado mortal, pues no participa, y al contrario está en una situación peor que antes, ¿verdad? Entonces Dios nos libre de las comuniones sacrílegas, que hay mucha gente que comulga por respeto humano, porque primero no se animan a confesarse, o porque no se animan a salir de su mala vida o de sus malas costumbres, y quieren de todos modos comulgar por guardar las apariencias, es una cuestión puramente social, y quieren aparentar lo que no son. Entonces hoy ya en la iglesia moderna se les da la comunión a estas personas, y aunque están en un estado de vida escandaloso, y no es lo que Jesucristo quiere. Él quiere que recibamos la Eucaristía en estado de gracia, y es solo cuando se recibe en estado de gracia que nos hace provecho y que Dios nos santifica. Entonces, recibirla bien, hay que tener mucho cuidado de qué maneras uno la puede recibir mal, porque hoy los católicos son demasiado laxos. El laxo es una persona que no ve el pecado en ninguna parte, y que todo le parece bien, y hay cosas que no están, que ofenden a Dios, pero dice que no es así. Entonces tienen una conciencia muy, muy relajada, y entonces ese espíritu laxista hay que tener cuidado, porque nosotros también podemos de alguna manera contagiarnos. Entonces, cuando se recibe mal la Eucaristía, pues cuando una persona que no está bautizada y va a comulgar, como pasó un caso de un niño que no está bautizado y que fue a una misa, y él creyó que pues todos podían comulgar, y ese niño pues comulgó, pero bueno, la Eucaristía no le hizo el bien, no le dio la gracia a este niño, porque no tenía el bautismo. El bautismo es una condición para poder recibir todos los sacramentos, y si no está uno bautizado, pues aunque uno los reciba, es como si no los recibiese, y no recibe la gracia cuando recibe los otros sacramentos. Por eso, para recibir la Eucaristía, primero hay que estar bautizado. En segundo lugar, hay que estar en estado de gracia, y es decir, sin ningún pecado grave en la conciencia, y porque ese estado pone un obstáculo a la acción de la Eucaristía en el alma. Así que aunque alguien la reciba y que está en pecado mortal, pues no recibe la gracia que le debería de dar este sacramento, no recibe un aumento de la gracia que le debería dar este sacramento, y en lugar de santificarse, se hunde más en el pecado. Así que yo no hablo de este caso como este caso de este niño que no estaba bautizado, lo hizo sin saber, sin ánimo de ofender a Dios. Entonces esa comunión no le dio la gracia, pero por lo menos él no hizo un sacrilegio. Mientras que una persona bautizada que sabe que está en pecado mortal y que va a comulgar, entonces no es lo mismo. Recibe la Eucaristía y hace un gravísimo pecado que se llama sacrilegio. Entonces hoy que se ve en las iglesias modernas como tanta gente, todos van a comulgar y nadie va a confesarse, entonces eso crea una inquietud, que en qué situación van ellos a recibir la hostia, qué es lo que pasa. Esas personas
que viven en situaciones escandalosas y van todos a comulgar. Los padres modernos no les dicen nada, incluso les animan a confesar, a comulgar así. Entonces se ha caído un estado muy laxista. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer una persona que está en pecado mortal? Pues primero debe confesarse. Debe confesarse si tiene un pecado grave en la conciencia. No hay que ser escrupulosos tampoco. Si hay una persona que tiene una duda seria y que no está seguro si realmente hizo un pecado grave, en ese caso puede comulgar, simplemente debe hacer un buen acto de contrición. Pero la Iglesia nos obliga a confesarnos si realmente tenemos la certitud que tenemos un pecado grave en la conciencia. En ese caso sí, la Iglesia nos impone esta obligación de confesarnos si tenemos un pecado mortal que es seguro y que no lo hemos confesado y que lo tenemos en la conciencia. Así que no se tratan de pecados antiguos. Por ejemplo, hay una persona que ya se confesó, pero que olvidó decir un pecado mortal, sin maldad, sin ninguna mala intención. En ese caso, se puede suponer que Dios le perdonó ese pecado porque si no lo dijo en confesión fue por olvido, no fue por mala voluntad. En ese caso puede comulgar, y cuando se confiese en la primera oportunidad que se confiese, cuando él se confiesa habitualmente, en ese momento dirá ese pecado que no lo había confesado, pero por olvido. En ese caso puede comulgar. Pero una persona que ha cometido un pecado mortal y que pues él sabe que lo cometió y que nunca todavía no se ha confesado de eso, o bien que nunca lo quiso confesar conscientemente, aunque se haya confesado y no lo quiso decir, quiere decir que todas esas confesiones han sido sacrílegas y que no se ha confesado nunca bien, porque lo hizo no por olvido, sino con plena conciencia. Entonces hay personas que pasan mucho tiempo, que hacen una confesión mal hecha y lo saben, y que esa confesión no valió para perdonar sus pecados, y así siguen confesándose, incluso confesándose y comulgando. Hay personas que a veces pasan mucho tiempo así. Quiere decir que todas esas confesiones, todas esas comuniones fueron sacrílegas. Que tener mucho cuidado con esas personas. Si hay una persona que que realmente ha hecho conscientemente ese error, pues debe a lo más pronto hacer una buena confesión, decir todo, esta vez sí, todos sus pecados sin omitirlos, y ya pueden comulgar de una manera fructuosa. Así que es mala esa timidez, esa vergüenza, que hay personas que no quieren decirle al sacerdote porque les da vergüenza. Que no se hagan esa idea. El sacerdote está acostumbrado a oír pecados de todos y de todo tipo, porque el sacerdote no se va a extrañar, por decirlo así, o a tratarlo mal. Es normal, el sacerdote siempre escucha los pecados, así que no deben hacerse ideas que les da vergüenza confesarse. Y también está el hecho de excluir de aquellas situaciones malas de nuestra vida. Por ejemplo, alguien que ha robado dinero, que ha robado una cantidad seria, cuando ya se vuelve una cantidad seria, o un bien que tiene una cierta importancia, entonces es materia grave. Entonces en ese caso tiene que restituir, tiene que regresar ese dinero, tiene que reparar la reputación de alguien. Si esa persona manchó la reputación de una persona diciendo falsedades o cosas graves, en ese caso para poder comulgar tiene que reparar ese daño.
No basta confesarse y decir, Padre, hice esto, también hay la obligación de reparación. Entonces hay que excluir de la vida, para poder comulgar, hay que excluir de la vida de una manera concreta todas esas malas situaciones en las cuales puede caer una persona y que están mal. Y cuando son graves, ahí sí es obligatorio, absolutamente. Entonces, a veces son situaciones que no tienen mucha importancia, que no es tan fácil a veces arreglar todo, esos detalles, pero cuando son cosas graves sí hay que hacer reparación, ¿verdad? Entonces, hay personas que han difamado a su prójimo y que después nunca han corregido han desprestigiado a su prójimo en cosas graves cuando no eran ciertas, y en ese caso no pueden comulgar ni confesarse hasta que no hayan reparado ese daño. Así que a veces uno puede simplemente decir a las personas que uno dijo, por lo menos que se comience a saber para que en realidad eso no fue verdad y que hay que repararlo. Hay personas que son muy valientes para hablar mal del prójimo, pero son muy cobardes les da vergüenza corregir algo, ¿verdad? Les da vergüenza pedir disculpas. Hay personas que casi prefieren condenarse e irse al infierno que pedir una disculpa a alguien, ¿verdad? Cuando hemos hecho un daño grave, debemos reparar ese daño si está en nuestra posibilidad. Si es posible, si por ejemplo una persona robó un dinero y no tiene con qué pagarlo, bueno, pues en ese caso no hay, digamos que el día que podrá reparar ese daño debe hacerlo, pero mientras pueda debe hacerlo, si lo puede hacer. Si no lo puede hacer, pues entonces sí puede confesarse y comulgar, pero si lo puede hacer, debe reparar el daño. Entonces yo observo que muchas personas tienen mucha dificultad a disculparse por ejemplo, de una ofensa que han hecho a alguien, ¿verdad? Unos hijos que han ofendido a sus padres, o una persona que ha ofendido a alguien de una manera grave. Es tanta la obstinación, y piensan que es una actitud de orgullo de no saber disculparse cuando uno comete un error, ¿verdad? Hay personas que sistemáticamente se están excusando de todo, ¿verdad? Cometen un error y siempre tratan de justificarlo, nunca lo reconocen sencillamente. Entonces eso es una obstinación de no querer reconocer su error. O si han robado algo, tienen que regresarlo, y si no lo regresan no pueden comulgar. Si es una materia grave, yo hablo de a veces personas que han robado cosas importantes, ya cuando ya comienzan a subir de una cierta cantidad ya es materia grave, ¿verdad? Los teólogos dicen que más o menos la materia grave es el salario justo de un día. El salario justo, yo no hablo del salario injusto, porque hoy, por ejemplo, el salario mínimo no es un salario justo. El salario justo sería lo que es necesario una persona para una subsistencia digna, para vivir en un día. Eso ya comienza a ser materia grave. Entonces, si yo he robado, pues tengo que regresarlo. Hay personas que han robado y lo que tratan es de hacer que todos se olviden de que eso pasó, y quieren seguir la vida, ¿verdad? Y no se puede robar y después comulgar, ¿verdad? Entonces hay esa actitud que es de esas personas que a veces se dicen muy valientes para hacer otras cosas, pero cuando se trata de reparar y de pedir disculpas y de corregir su vida, son muy cobardes y no hacen la voluntad de Dios. Así que no se debe comulgar en esa situación, y esas personas están comulgando y confesándose sacrílegamente, ¿verdad? Y eso puede continuar toda la vida, porque hay personas que en un momento dado hicieron algo así y en toda su vida no han querido corregirse. Hay muchos ejemplos que dan los santos en la vida de los santos, de personas así, que pasaron prácticamente toda su vida
porque no quisieron corregir un pecado, ¿verdad? O hacer una reparación, y que se condenan porque aunque todo parecía bien, aunque hacían bien su vida cristiana, iban a misa, no es suficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguien tiene en conciencia un pecado que nunca confesó de una manera consciente, querida, en ese caso sí debe arreglar su situación para poner bien su alma en orden con Dios. No es tan difícil. La confesión, Dios nos ha permitido que la confesión sea secreta para que la gente no tenga por qué avergonzarse. En los primeros siglos la confesión se hacía públicamente delante de los demás, ¿verdad? Y hoy es más fácil, la Iglesia lo ha querido así. Entonces el sacerdote está obligado al secreto confesional, no puede decir nada a nadie, y si lo hace comete un pecado gravísimo. Entonces el sacerdote normalmente es como si se le olvidara lo que le ha dicho los pecadores, que han dicho en la confesión, es como si nunca lo hubiera oído. Él ya no piensa más en eso, así que no hay que hacerse ideas, ¿verdad? Y también otras malas disposiciones, ¿verdad? Para recibir la Eucaristía, que puede ser una actitud irrespetuosa, irreverente, que por ejemplo alguien que va mal vestido, una mujer que va mal vestida a la iglesia y su actitud es escandalosa, entonces si ella recibe la comunión en esa actitud, con esa vestimenta, está haciendo una ofensa a Dios. En ese caso tampoco puede comulgar, es una mala disposición y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ciertamente en la iglesia hay que vestirse con una manera más respetuosa que como uno se viste durante la semana. Hay personas que van con camisetas con dibujos y cosas a la misa, pero eso es irrespetuoso. Pero cuando los invitan a una fiesta o una boda, pues van con saco y corbata, ¿verdad? Muy, muy, muy dignos. Y la casa del Señor, la misa, la cena de la Santa Misa, el sacrificio de la misa, no lo respetan. Vienen vestidos de una manera desaliñada, vienen con camisas muy ordinarias y vulgares. Entonces hay algunos que ni siquiera que quieren venir, hombres que quieren venir en short a la iglesia porque hace calor. Pues no es correcto que si van a misa se vistan bien, y si pueden, pues incluso en saco y corbata, ¿por qué no? La misa es el acto más importante de la semana que nosotros hacemos. La misa es el acto más importante de la semana, así que debemos ir bien vestidos de una manera digna. No es lo mismo una vestimenta digna que una vestimenta mundana, así que las mujeres no saben hacer la diferencia. Muchas mujeres, que una mujer venga vestida de una manera puede ser elegante, pero no es mundana, no sugiere malos pensamientos su vestimenta, no es por mundanidad, no es por simplemente agradar al mundo, sino por vivir de una manera digna. Y hay personas que se visten de una manera elegante, pero no es mundana. Así que hay que saber hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando voy a misa, me visto con dignidad, de una manera limpia y con un vestimento que sea para un lugar importante, ¿verdad? Cuando yo estoy delante de Dios, pues debería estar bien vestido. Entonces, también hay actitudes que hoy, justamente en la nueva liturgia, no agradan a Dios. En la nueva liturgia de la nueva misa, por eso es que nosotros, pues, estamos en contraste contra estas reformas litúrgicas que han entrado en la Iglesia,
y que no vienen de la Iglesia, que vienen del protestantismo, que vienen de la herejía, aunque no forzosamente todo lo que se hace en la liturgia moderna es herético, pero sí favorece a la herejía, ¿verdad? Es lo que decía Monseñor Lefebvre, la nueva liturgia es ambigua, pero tiene tantos elementos protestantes que esa liturgia lleva a la herejía. Entonces Monseñor Lefebvre decía que la nueva misa no es herética, porque hubo algunos tradicionalistas que dijeron eso, se debe a kantistas, pero sí de una manera está viciada, está como envenenada con muchos elementos protestantes que a veces pueden ser interpretados de una manera católica o a veces de una manera, son ambiguos, pero tienen esa apariencia, esa compatibilidad con el protestantismo. Los protestantes ya aceptan la nueva misa, como ellos mismos han dicho. Quiere decir que hay algo, una afinidad con el protestantismo. Y entonces esa nueva misa, como tiene muchos elementos protestantes, lleva a la herejía. Y como no se le puede quitar eso, entonces la nueva misa es objetivamente mala y no hay que ir a esa liturgia porque nos hace disminuir la fe gradualmente. Como decíamos señor Lefebvre, eso es una manera gradual y por eso está mal esa misa y hay que alejarse, ¿verdad? Con el tiempo la gente pierde la fe, con el tiempo la gente pierde la concepción católica de la misa, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se introdujeron en la nueva liturgia que el Papa Pío XII condenó es una encíclica. Entonces esa encíclica denuncia lo que hoy se hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la nueva misa está en contradicción con el antiguo magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Esa encíclica se llama Mediator Dei, es una encíclica que se puede conseguir en internet, es del Papa Pío XII, en el cual ya condena los errores litúrgicos que ya se anunciaban y ya que muchos sacerdotes modernistas los estaban promoviendo, entonces él los condenó. Entonces la misa es el centro de la liturgia católica, es el corazón de la liturgia católica y todas las otras ceremonias de la Iglesia son la consecuencia de la misa, ¿verdad? Porque todas las gracias que recibimos en todas las ceremonias, en toda la liturgia de la Iglesia, vienen de la misa, vienen del sacrificio de Cristo. Entonces, si alguien se bautiza, si alguien recibe un sacramento, cualquier sacramento, u otras ceremonias de la Iglesia, pongamos el santo oficio, el oficio divino que el sacerdote dice todos los días en privado, pero que a veces se dice de una manera solemne. Por ejemplo, cuando algunos, no sé si han asistido a las vísperas, al canto de las vísperas o al canto de completas o a las maitines. Bueno, todas esas oraciones es la oración pública de la Iglesia, que es una prolongación de la Santa Misa, ¿verdad? Esa oración pública tiene un valor especial porque no es la oración privada de cada uno de nosotros, sino que es la oración de la Iglesia. Y por eso tiene un gran valor. Así que cuando un sacerdote dice el oficio divino, eso vale más que los rosarios, que cualquier oración que podamos decir, cualquier novena. Todas esas son oraciones privadas, aunque muy agradables a Dios, como el Santo Rosario, claro, y son oraciones privadas, pero las oraciones que hace el sacerdote cuando dice el oficio o cuando bendice, por ejemplo, el agua bendita o bendice los objetos santos, son oraciones públicas de la Iglesia y tienen un valor de oración de la Iglesia. Por esto tienen muchísima importancia
pero la eficacia y las gracias que vienen de esas oraciones, pues vienen de la Santa Misa, vienen del sacrificio, vienen de la Eucaristía, ¿verdad? Porque cuando se consagra el pan y se consagra el vino, en ese momento se realiza el sacrificio de la misa también. Así que hay dos cosas, hay eso que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también en ese momento se realiza el sacrificio de la cruz que se renueva sobre el altar. Entonces, todas las gracias que recibimos vienen finalmente de la Santa Misa, del sacrificio de Cristo, que es una cosa, es la misma cosa, no son dos cosas, es el mismo sacrificio de Cristo. Cuando vamos a misa estamos asistiendo al sacrificio de Cristo que sucedió hace 2000 años, que se renueva sobre el altar. Entonces, cuando decimos hemos ido a muchas misas, deberíamos decir hemos ido a la misa, porque todas esas misas son la misma misa, son el mismo sacrificio que se renueva, se actualiza cada vez. Así que por eso la Santa Misa tiene un valor infinito, porque es el sacrificio de Cristo. Así que cuando vamos a misa, por eso les digo que es importante de ir vestidos y tener actitudes dignas, porque visto la importancia que tiene la Santa Misa, la importancia que tiene la Eucaristía, porque es Dios mismo. Entonces, si se banaliza esas actitudes, entonces uno pierde el sentido del valor que estas cosas tienen, ¿verdad? Entonces, en realidad, la Iglesia debería ser muchísimo más exigente en las actitudes que tengamos con la Santa Misa, pero Dios nos abre las puertas para que podamos aprovechar de recibir más gracias. Por eso Dios quiso que el sacrificio de su sacrificio se repitiera constantemente, para que podamos cada vez recibir más gracias, ¿verdad? Y porque nuestras disposiciones son limitadas y por eso recibimos gracias limitadas. Pero si vamos varias veces a la misa, aunque nuestras disposiciones sean limitadas, pues recibimos nuevas gracias. Por eso Dios quiso que la Santa Misa se repitiera constantemente en la Iglesia. Pero a aquellos católicos que no tienen fe o no tienen mucha fe en la Eucaristía o en el sacrificio de la misa, pues van a menospreciar eso y lo verán como una cosa, todos sabemos que hay misas y bueno, se les parece una cosa ordinaria porque la misa se repite, pero no, una Santa Misa vale más que todo el universo, vale más históricamente, es el hecho más importante de toda la historia. El sacrificio de Cristo es el hecho histórico más importante de toda la historia. Pero el hecho que se repita muchas veces no le quita importancia. Y es lo que los católicos tibios no entienden o no quieren entender. Pero la misa tiene un valor infinito, es el sacrificio de Cristo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos mucho respeto y veneración por la liturgia tradicional, que no fuimos nosotros que la inventamos, esa viene desde el tiempo de Jesucristo. Y lo que hizo el Papa San Pío V no es hacer una nueva misa, como algunos han dicho, no, el Papa San Pío V lo que quiso es volver a la pureza del rito original. Quiere decir que la misa tiene orígenes apostólicos, la misa tradicional, la misa tridentina, no es la misa del Concilio de Trento, como algunos dicen, no. La misa tridentina es el regreso a la misa original, a la misa apostólica de los apóstoles. Así que no se puede despreciar esta liturgia que tiene 2000 años de historia.
y es la herencia de la Iglesia, la herencia que nos han dejado los apóstoles. Entonces, en estos días el Papa Francisco hizo una declaración y hablaba del restauracionismo, o sea, el desprecio por la tradición de la Iglesia. Y él hablaba diciendo, estas son sus expresiones: los católicos tradicionalistas están amordazando las reformas conciliares, como si las reformas conciliares fueran un objetivo en sí. Entonces, las reformas conciliares son más importantes en sí misma que la tradición de la Iglesia, que nos viene de Jesucristo. Entonces, él tiene como objetivo las reformas, pero una reforma tiene que tener una razón y tiene que haber reformas, nada más por sí, en sí. Y dice, no, es que no hay que volver atrás, o sea, está reconociendo la ruptura de la nueva liturgia con el pasado, como si el pasado, las cosas fueran viejas, y lo que no es nuevo es malo, mientras que hay cosas antiguas que son mejores que lo que vemos hoy. Entonces, la verdad no se deteriora, la herencia de Dios no se deteriora, siempre es actual. Entonces, él está, en estos días hizo esa declaración, ¿verdad? Entonces, ahí se ve, ¿verdad?, ese ánimo de ruptura con la Iglesia. Y la tradición, la Iglesia católica es tradición, en sí misma es tradición. Entonces, cuando se habla de tradición o de tradicionalistas, no hay que equivocarse. No, la Iglesia siempre ha sido tradicional, siempre ha sido tradicionalista, y a los tradicionalistas más bien los deberían llamar verdaderos católicos, auténticos católicos, mientras que un católico que no es tradicional está dejando de ser católico, y es lo que no entienden los católicos modernos, que por ser modernos pues están dejando de ser católicos, ¿verdad? Entonces tienen el título, pero no tienen la sustancia del catolicismo. Entonces no basta tener este nombre de católico, hay que ver qué significa ser católico. Simplemente en nuestra religión no somos los sacerdotes que la hemos inventado, no es el Papa Francisco que la ha inventado, no son ni siquiera los papas anteriores, los papas tradicionales. No, la Iglesia es una herencia que nos ha sido transmitida de generación en generación y que viene de Jesucristo, que viene de los apóstoles, y simplemente los sacerdotes, los ministros de Dios, su misión es conservar esa herencia y no alterarla. Entonces, ¿y por qué no se puede alterar? ¿Por qué hay que conservarla? Porque es lo que Jesucristo dijo, es lo que Jesucristo hizo. Entonces, yo no soy Jesucristo, no tengo la autoridad de Jesucristo, yo no puedo corregir a Jesucristo. Mientras que el Papa Francisco se permite de corregir a nuestro Señor, de corregir la verdad revelada de Dios. Entonces Él es más que Dios, ¿ok? Él es más que Jesucristo. El Papa fue Jesucristo que hizo al Papa cuando hizo a San Pedro, le dio esa autoridad, pero San Pedro debía representar a Jesucristo. Y entonces el Papa no tiene más autoridad que Jesucristo, y por lo mismo no puede modificar lo que Jesucristo hizo. Entonces, si lo modifica, él se está arrogando poderes más grandes que Dios, así de sencillo. Es ridículo, es una cuestión
Ya la gente se está acostumbrando a esas actitudes que son heréticas y blasfemas de un papa que es un enemigo de la fe. En esa situación está la Iglesia hoy. Y había que añadir también que no basta para recibir bien la Eucaristía, no basta ir a la liturgia tradicional, no basta tampoco vivir de una manera exteriormente tradicional, si no hay adhesión a la fe, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que niega la fe y quiere ir a misa, quiere comulgar, quiere recibir los sacramentos, pero si no tiene la fe, por el hecho mismo está excluido de la Iglesia, y entonces en otros tiempos se les excomulgaba a esos. Ciertamente hay personas que no tienen la fe, pero que todavía no han sido juzgadas por la Iglesia, y en ese caso nosotros no podemos excluirlas de la Iglesia, porque eso es la función de la Iglesia. Pero como hoy la Iglesia, los hombres de Iglesia están en crisis, nosotros no podemos excluirlos, aunque sabemos que dicen herejías, pero no es nuestra competencia, no tenemos la autoridad para excomulgar a alguien. Si hubiera un buen papa, ya hubiera excomulgado a cantidad de personas. En otros tiempos hubo papas que no dudaron en excluir a naciones enteras de la Iglesia, porque habían tenido una defección en la fe. Así que es muy importante, no basta guardar las apariencias, ¿verdad? Como algunos tradicionalistas que van muy bien vestidos a misa y que tienen todas las apariencias, pero no es suficiente las apariencias, porque a veces detrás de su vida tienen una actitud que desdice su fe, y vicios y malas prácticas. Así que cuidado, no basta las apariencias tradicionales o la actitud tradicional en la misa, ¿verdad? También Dios nos pide el rechazo de los errores, no solo la profesión de la fe, de la verdad, sino también el rechazo de los errores. Cuando alguien no rechaza los errores, también está mal, puede ser incluso pecado grave, ¿verdad? Por ejemplo, si un padre de familia ve que uno de sus hijos se quiere hacer testigo de Jehová y nunca le dice nada, nunca le llama la atención, entonces su solo silencio es un pecado grave, ¿verdad? Ese silencio, ¿verdad? Como los pastores que no hablan, que no denuncian el error, que no hablan de lo que está pasando, que no le dicen a los fieles, no los instruyen para que tengan cuidado. Entonces están haciendo un pecado, porque no dicen todo lo que deberían. Para eso están los ministros de Dios. En estos días pasados hubo se puede ver en internet, pude ver la ceremonia de la fiesta del Corpus Christi en el seminario de la Fraternidad San Pío X en Estados Unidos, y se ve ese silencio. También el día siguiente en la fiesta hubo las ordenaciones sacerdotales en este mismo seminario, y también está Monseñor Tissier de Malheré, dice la misa, y su sermón no toca ningún tema de la problemática actual de la Iglesia. Monseñor Lefebvre siempre hablaba de ese tema en todos sus sermones, en todas sus conferencias, siempre hablaba. Y ahora en la fraternidad ya no se habla de eso, y se habla de cuestiones pretendidamente espirituales o espiritualistas, porque no se puede ser realmente espiritual si uno olvida el contexto histórico en el que vivimos, porque eso es también parte del deber de Estado. Entonces, yo vi que en su sermón Monseñor Tissier de Malheré no toca el tema para nada de la problemática de la fe que hay hoy en la Iglesia, y eso es impuesto por Monseñor
Fele. Entonces, ahora a los sacerdotes se les impone en la fraternidad no tocar esos temas, o de una manera tal vez muy general, sí, pero no nada concreto. Entonces, eso es la falta, el error de Monseñor Fele, la responsabilidad. Y ciertamente se ve que ya el ambiente de la fraternidad no es como antes, se ve hasta, no sé, caras tristes, muy como hay algo que falta porque han omitido realmente la misión por la cual Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad, que era no solamente la preservación de la misa, también era la defensa de la fe y el combate de los errores del concilio. Y eso está desapareciendo en la fraternidad, por eso se ven esas caras tristes, deprimidas de Monseñor Fele. Se ve que está realmente deprimido, está triste, hay algo que no va, es que tienen que corregir, todavía están a tiempo de corregir eso y volver a la actitud combativa del error y de los errores del Concilio Vaticano II, pero cada vez guardan más silencio. Y el demonio aprovecha para hundirlos. Ese silencio se llama complicidad. Y el demonio sabe que cuando se prolonga mucho tiempo en el silencio, uno cambia de convicciones. El demonio lo sabe. Entonces les dice, no, es que lo que basta es que tú creas en la verdad, no es necesario que condenes el error. Pues no es verdad. También la Iglesia nos impone la obligación de condenar los errores y las actitudes equívocas que, como decía, que este padre de familia que ve un hijo que está haciendo algo muy grave y no le dice nada, es una actitud equívoca, ¿verdad? Entonces yo no digo nada malo, yo no creo nada malo, yo no hago nada malo, pero tengo una actitud equívoca. Y esa puede ser pecado grave, ¿verdad? Entonces, cuando en otros tiempos, los sacerdotes que hacían reuniones con protestantes eran considerados sospechosos de herejía, porque es una actitud equívoca. Aun si no hacían nada malo, simplemente hablaban así, entonces la Iglesia prohibía eso, porque había una actitud equívoca que puede ser mal interpretada y que no tenemos derecho a hacer, porque eso puede crear una situación dudosa para las almas débiles y eso hace daño a esas personas, las desorienta. Entonces no ponemos derecho a tener actitudes equívocas y vivirla bien la vida cristiana y comulgar en la Santa Misa, porque si nuestra actitud, nuestra vida no corresponde al respeto que debemos a la Eucaristía, pues no podemos comulgar. Entonces esas actitudes equívocas en las que han caído muchos tradicionalistas, antes la Fraternidad San Pío X daba el ejemplo, hay que oír y los sermones y las conferencias de Monseñor Fele y del padre Smithberger antes del año 2000, cómo ellos explicaban por qué era muy peligroso hacer acuerdos con Roma, era muy peligroso ir a Roma, y explicaban las razones y daban las verdaderas razones, y después cambiaron. Ellos mismos están en contradicción con lo que decían antes. Esto se puede verificar, ¿verdad? Se puede verificar. Entonces, es una actitud equívoca a obedecer a aquellos que están destruyendo la fe. No estamos en un plan de cisma, sino simplemente de una distancia prudente hasta que Dios quiera que se arregle el problema de la Iglesia. Pero cuando uno se somete a los destructores de la fe, a los que están destruyendo, que son enemigos, como el Papa Francisco dice claramente, que están mal los tradicionalistas, ¿cómo quiere Monseñor Fele colaborar con ellos? Es cosa absurda, no tiene sentido. Entonces aquellos que dicen la misa tradicional, como muchos de las sociedades Ecclesia Dei y la Fraternidad San Pedro,
los sacerdotes de Griciliano en Italia. Entonces ellos sí, no critican el concilio, entonces es que están de acuerdo con el concilio, o que los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro pueden decir las dos misas y está reconocido que se digan las dos misas. Entonces están en una actitud equívoca. No basta que tengan bonitos seminarios, porque en internet se puede ver que tienen bonitos seminarios y todas las apariencias, pero no tienen, les falta la sustancia. Que si ellos están aceptando el Concilio Vaticano II, si ellos están aceptando que la nueva misa está bien, pues están desdiciendo lo que la liturgia tradicional, porque la liturgia tradicional, como lo decía Monseñor Lefebvre, es esencialmente antimodernista, esencialmente anti todos los errores, anticoncilio. Por eso el Papa no la soporta. Se ve que el Papa Francisco no soporta la tradición, que están que dice que somos unos anticuados, ¿verdad? Y que acusa de restauracionistas, ¿verdad? Como si las reformas conciliares fueran lo máximo, y cuando ha sido justamente el punto de decadencia de la Iglesia. Así que no basta para recibir bien la Eucaristía, no basta estar bautizado, no basta no tener pecados graves, también hay que quitar de nuestra vida todas esas actitudes que no corresponden a nuestra fe, a nuestra fidelidad a la tradición. Nuestras actitudes que nos faltan, ¿verdad? Cuidado, los pecados de omisión, ¿verdad? Que Dios nos pide, sobre todo a los pastores, de denunciar el error, y ya con el tiempo la fraternidad se están acostumbrando a ya no criticar el error, a combatir el error, y se van a hacer poco a poco, o sea, de esos sacerdotes azucarados, modernistas, que todo es bonito, que todo está bien, y ya están en ese camino, ya se siente venir ese espíritu. Es el concilio del Vaticano II dentro de la Fraternidad San Pío X. Así pasó cuando fue en los años 60 en la Iglesia, así fue la transición, de esa manera. Y también, bueno, si se recibe bien la Eucaristía, entonces estamos recibiéndola fructuosamente, y hay que tener bien claro eso, que no basta recibirla, hay que recibirla bien, y así que también todos los efectos de la Eucaristía, todos los efectos del sacrificio de Cristo, también es igual, debemos recibirlos con una actitud correcta. Y que todas esas gracias que Dios nos da en las ceremonias de la Iglesia, en los sacramentales, todo eso viene de la misa, viene del sacrificio de Cristo, pero todo debe ser bien recibido para que sea fructuoso. Y de esa manera cada acto que hacemos hace que nuestra alma se desenvuelve espiritualmente, aumenta no solo la gracia, el grado de gracia, sino también las virtudes cristianas crecen, y también se nota en la vida que estamos recibiendo bien la Eucaristía por nuestro ejemplo, por nuestras palabras, nuestras acciones, y entonces esa vida cristiana se desenvuelve, crece, y nosotros nos santificamos, ¿verdad? Somos cada vez más hijos de Dios, y cada vez más dignos, digamos, de un mejor cielo, gracias a los méritos de la pasión de Cristo que recibimos en la Santa Misa, y eso es lo que Dios quiere darnos. Dios quiere enriquecernos, pero Él ha puesto condiciones, así que no tenemos derecho a cambiar las condiciones y decir, no, es que ahora para recibir la Eucaristía ya esto ya no es necesario, ¿verdad? Como hicieron los fariseos, que Jesucristo les reprochaba que habían hecho vana la ley de Moisés,
porque habían cambiado los preceptos de Dios, y decía, ustedes hacen leyes de hombres y han neutralizado las leyes, los preceptos de Dios. Y es lo que está pasando hoy. Están cambiando los preceptos de Dios. El Papa Francisco está cambiando los preceptos de Dios. Entonces, si estamos bien con Dios y recibimos bien los sacramentos, entonces ya estamos en el cielo, se puede decir, porque ¿qué es el cielo sino nuestra unión de una manera realmente consciente y directa con Dios? Entonces, pero en esta vida ya Dios está en nosotros por la Eucaristía, por la gracia. Entonces puede decir que eso está, lo esencial del cielo ya lo tenemos, aunque todavía no lo disfrutamos porque no lo vemos claramente, pero en el cielo veremos directamente a Dios, a ese Dios que ya está en nuestra alma si estamos en estado de gracia. Si tenemos una vida cristiana correcta, entonces ya está Dios en nuestra alma, ya poseemos el cielo, lo esencial del cielo, que es Dios. Así que hay que tratar de crecer en ese amor, en ese conocimiento de Dios que nos da la Eucaristía. Entonces, para recibir bien la Eucaristía hay que tener buenas disposiciones. Esas disposiciones no son solo aquellas que tenemos antes de comulgar, que es la actitud de oración, de respeto, sino todos los actos que hacemos en la semana que son buenos, la práctica de las virtudes. Todo eso nos predispone a asistir bien a misa, y la misa nos da nuevas gracias para que la semana que siga podamos practicar aún mejor las virtudes. Así que si fuéramos fieles a todas las gracias, cada semana seríamos mejores, seríamos más santos, más pero entonces si alguien no progresa, hay algo que no va en su vida cristiana, y aquel que siempre es igual, que no cambia, no se mejora, siempre tiene los mismos problemas, pues debe hacerse esta pregunta: ¿qué hay en mí que pone obstáculo a la acción de Dios? ¿Por qué no crezco en las virtudes? No soy mejor, cada día mejor, y eso es lo que Dios nos espera de nosotros, ¿verdad? Eso no es la obra de Dios. Dios ha hecho todo para darnos su gracia, pero si no entra en nuestra alma es porque hay un obstáculo. Entonces hay que ponerse en tela de juicio a uno mismo y cuestionarnos y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no mejoro? Porque hay un obstáculo en mi vida, así que cuidado para que podamos tener un cielo mejor, una eternidad mejor. Todo depende de eso, en nuestra unión a la Eucaristía y al santo sacrificio de la misa, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen y siguiendo su ejemplo de María, que ella siempre, cada día fue mejor, cada día progresó, ¿verdad? Aunque de una manera interior, pero sí, la Virgen siempre no desperdiciaba las gracias de Dios, y tanto que no desperdició ninguna en ningún momento y de ninguna manera. Por eso es la Inmaculada. Pidamos a la Virgen María que nos conceda tener un poquito de su estado de ánimo, de su espíritu, según su corazón inmaculado. Por eso Dios nos propone como ejemplo en este tiempo, hay que tener devoción al corazón inmaculado de María, porque ese corazón fue el que fue fiel a todas las gracias de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.